Bueno, pues agradezco a mi amiga Xochitl Arzola que me haya invitado el día de hoy a hablar de este tema interesante, y agradezco la presentación, y bueno, a esta presentación le faltó decir una cosita que para mí me parece es muy importante y que tiene que ver con lo que voy a decir. Además de todo lo que dijo mi amigo sobre lo que supuestamente soy, yo en realidad soy un hereje profesional, y hoy voy a venir a decir un conjunto de herejías que seguramente no le van a gustar para nada a mis colegas abogados y jueces, porque a mí lo que me interesa es romper alguna serie de paradigmas que históricamente se han venido moviendo, y que esta reforma que hoy planteó el presidente de la República nos permite debatir y discutir la ruptura de estos paradigmas que cotidianamente nosotros vivimos en ellos. A todos nos pasa, porque alguna vez a alguno de ustedes le ha tocado ir a un juzgado, le ha tocado ir a una agencia del Ministerio Público, es decir, le ha tocado confrontarse con la justicia, ha ido a demandar justicia, es decir, ha tenido la necesidad de que alguien le resuelva un problema porque quiere que haya justicia, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? Yo, aquí acaban de decir que soy un experto en tales cosas, pero como yo me considero jurista y no me considero abogado, cuando tengo un problema jurídico voy y le pido la asesoría a un abogado, que pues yo no atiendo mis propios asuntos. Yo creo que tendríamos que hacernos, yo no voy a entrar como tú a todo este tema doctrinal de la ciencia política, que conozco muy bien y que fue muy bueno lo que acabamos de escuchar, porque nos da una referencia histórica, referencia a la que, por ejemplo, yo tendría que sumar algo que me parece muy importante. En todo esto que nos han planteado hasta el momento, hay un elemento vital, que es el concepto de ciudadano, que sí tiene su origen en el mundo griego. El ser ciudadano nos da una categoría muy especial, muy especial. En realidad la Constitución debiera decir, más que en su artículo 39, que dice que todo poder público dimana del pueblo, ¿no? Eso dice el artículo 39. En realidad el artículo debiera decir que todo poder público dimana de los ciudadanos. Porque vean ustedes, este chiquito que está aquí adelante, que me está grabando allá, él pertenece al pueblo, pero este chiquito no es un ciudadano. Tiene una capiti diminutio, tienen los abogados o los juristas, tiene una capacidad disminuida, no es ciudadano, no vota. Quienes tomamos las decisiones soberanas somos todas aquellas personas mayores de 18 años, es decir, aquellos que hemos adquirido una cualidad, una calidad distinta a los demás, a los extranjeros, por ejemplo, ¿no? Que no son ciudadanos, ¿no? Que es la de determinar la vida de eso que llamamos república. República significa cosa pública. República, res, en latín es cosa pública. República, cosa pública, ¿no? La cosa pública hace posible que estemos en esta universidad, porque esta universidad forma parte de la cosa pública, es una universidad pública, ¿no? El ayuntamiento, aquí hay un síndico, hay una regidora, aquí hay una diputada del Poder Legislativo, todo eso forma parte del orden público, y somos los ciudadanos los que le damos origen a ese orden público. Dentro de ese orden público, de la república, están los jueces, también están los jueces, y también están los fiscales y ministerios públicos, porque ese es otro tema que no se ha debatido, que no está en la reforma, pero que debiera estar, porque esa es la parte que nos toca más directamente a todos nosotros. Los ministros de la Corte, pues poco, más bien nada nos toca, a menos que los ministros tomen decisiones trascendentes como lo han hecho. Hay cosas, la Corte ha hecho cosas que para mí me parecen relevantes, por ejemplo el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Ya hay resoluciones de la Corte que establecen que en todo el país son válidos los matrimonios
entre personas del mismo sexo, independientemente que haya códigos civiles en algunos estados que digan que no. Y eso es importante que lo haga la Corte. ¿Sí? No todo lo que ha hecho la Corte, digamos, es malo, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay resoluciones buenas y hay resoluciones malas, ¿no? Aquí mi amigo decía hace un momento, qué bueno que de pronto hay agendas que lleven los jueces, como la agenda de los derechos humanos, como la agenda de los grupos afroamericanos, sí, pero también esos jueces pueden llevar a la agenda contraria, pueden llevar la agenda de los grupos conservadores en Estados Unidos, que determinan que no se enseñe evolucionismo en las escuelas, por ejemplo. Hay una resolución importante de un juez que prohibió la enseñanza del evolucionismo en las escuelas para que se enseñara creacionismo en Kansas. Y durante muchos años en el estado de Kansas, el Tribunal Supremo de Kansas determinó que los niños debieran aprender creacionismo y no evolucionismo en ese estado, ¿no? De jueces conservadores del Partido Republicano. Entonces hay que tener cuidado, tampoco hay que ser ingenuos en las propuestas que se hacen. Tenemos que ser muy maliciosos. La pregunta que hay que hacernos es: ¿qué poder judicial queremos nosotros? ¿Qué tipo de jueces queremos nosotros? Es una pregunta fundamental. Porque si la soberanía radica en nosotros, en los ciudadanos, pues nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que decidir qué tipo de jueces queremos. Nombre justicia. Que nombre justicia. Pero, ¿qué significa un juez que haga justicia? ¿Cómo calificamos realmente para que el señor Juanito Pérez, licenciado en Derecho, nos garantice eso que la señora acaba de decir, que haga justicia, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Porque tenemos un montón de gente que podría estar participando para decir quiero ser juez. Bueno, vamos a ver eso más adelante, cómo podemos hacer. La segunda pregunta es: ¿cómo nos representan a los jueces? Como bien decías, si la Constitución dice en su artículo 39 que todo poder público dimana del pueblo, que esta es una república representativa, Xóchitl Arzola va a ser diputada, es diputada electa, pero va a ser ya diputada en funciones a partir del 1 de septiembre, porque la elegimos. Ella va a actuar en nuestra representación en la Cámara de Diputados, llevando la voz de nosotros allá, ¿no? Se supone que igual tiene que hacer, no se supone, igual tendrá que hacer Claudia Sheinbaum una vez que en agosto tome protesta, ¿no? En octubre tome protesta. Bueno, ella tendrá que llevar nuestra posición, nuestra voz en el ejército. Pero esto no ocurre con los jueces, porque no elegimos a los jueces. No elegimos a los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte sí se eligen, pero se eligen de manera indirecta a través de un procedimiento en el cual nosotros los ciudadanos no participamos. Como bien lo describía hace un momento, es un procedimiento en el que el presidente de la República, cuando hay una vacante en la Corte, envía a la Corte una terna de personas, de juristas, de abogados, que él considera que son o que tienen las características para ser ministros de la Corte. Y luego el Senado de la República tiene la potestad, es decir, tiene la facultad de tomar entre esos tres a uno o a una por un voto calificado de 2/3 de los miembros del Senado. Entonces, sí se eligen los senadores por 2/3 de los votos de la Cámara. Dicho en otras palabras, como los senadores nos representan a nosotros, ellos eligen en nuestro nombre a los ministros de la Corte. Eso se llama un voto indirecto. Eso es lo que establece la Constitución. Bueno, ese mecanismo, como el anterior, como tú lo has definido, es un mecanismo politizado. Es un mecanismo absolutamente politizado. Pues yo me la pasé en el Senado más de 18 años y vi pasar ministros, varias postulaciones de ministros de la Corte que me mandaron Fox, Calderón, Peña Nieto y el propio presidente López Obrador. Todas las propuestas que hicieron estos presidentes siempre se ajustaron a profesionales del derecho cercanos a esos presidentes. Profesionales del derecho que coincidían con los puntos de vista de esos presidentes.
porque lo que se hizo es tomar el modelo americano de nombramiento de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en donde es lo mismo. El presidente de Estados Unidos manda una propuesta ahí a la Cámara, al Congreso, y el Congreso dice, pues este juez es el que va. Si el presidente de Estados Unidos tiene mayoría republicana, pues van jueces conservadores. Si la mayoría es demócrata y el presidente es demócrata, pues va un juez, digamos, progresista. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Y nosotros copiamos ese sistema, de tal manera de lo que tenemos en la Corte son ministros de la Corte que han enviado presidentes desde Fox, Calderón, Peña Nieto y el propio López Obrador. Entonces, tenemos perfiles de jueces que son afines a cada uno de estos presidentes. Quien no me diga que eso no es politizar la justicia, pues entonces yo no entiendo que es politizar. ¿Entienden? Entonces, puede ser que los que estén ahí, algunos tengan mucha carrera judicial. Hay un ministro que empezó siendo actuario, muy bien, bravo, pero es afín a esa posición política del presidente que lo representó. Bueno, Lenia Batres, pues, es ministra de la Corte. Yo no coincido con muchas cosas jurídicas con Lenia, pero Lenia es una buena profesional. Lenia Batres tiene una posición política afín al presidente López Obrador. Si no podemos decir que Lenia Batres no tiene una posición afín a Morena y al presidente López Obrador, ¿no? Entonces, quien diga que no está politizada la Corte, miente. La Corte está absolutamente politizada. Entonces, ¿cómo podemos despolitizar a la Corte? Politizando el sistema de designación o elección de los jueces. Esa es la pregunta. Y en alguna parte de la reforma que nos propone López Obrador se da la fórmula para hacerlo. En alguna parte de la iniciativa se da la fórmula. Porque una de las cosas que yo he visto en un montón de foros y demás es que la gente, abogados, jueces, ministros y opinólogos que hay en todo el país, hablan de la reforma y nunca han leído ni una coma de la iniciativa. Ni siquiera la han leído, no saben de qué se trata la reforma. Yo sí la he leído y tengo claridad cuáles son los pros y cuáles son los contras que yo encuentro en esa reforma. Uno de los pros que yo encuentro en esa reforma es que el proceso ya no se politiza absolutamente, sino que lo que se hace es un proceso de separación en la designación. Sigue siendo una designación, sigue habiendo un filtro. Es decir, si yo, Rubén Islas, que tengo 40 años de ser profesor en la UNAM de Derecho, que tengo una maestría en Educación, que tengo una especialización en Derecho Constitucional y en Ciencia Política en España, ¿no? Que estudié Filosofía de la Ciencia, que tengo obra escrita, etcétera, etcétera. Quisiera yo postularme, yo solito, presentar mi candidatura conforme a la reforma a ser ministro de la Corte, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque para que yo pueda ser candidato necesito pasar 3 filtros. Debo ser candidato del Ejecutivo, es decir, debo ir en la propuesta del Ejecutivo, debo ir en la propuesta del Legislativo, es decir, del Senado, o debo de ir en la propuesta del Judicial, es decir, de la Corte. Es decir, los 3 poderes ahora son los que van a proponer a quienes pueden ser candidatos. Una vez que proponen esos que van a ser candidatos, entonces entra el segundo filtro, que son los requisitos. Yo, desde mi punto de vista, creo que los requisitos son muy pobres. De hecho, hoy los requisitos para ser ministro de la Corte me parece que son muy pobres, muy pobres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitamos ministros que, como dice la señora, realmente nos den justicia. Hay que elevarle el nivel, ¿no? Aquí tenemos un señor doctor que me dice que está pronto a defender su tesis para obtener un doctorado en la Universidad de Ottawa, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta es, ¿por qué no tenemos un primer filtro de ese tipo para ese conjunto de personas que han sido propuestas por el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo?
La verdad, yo cuando he visto comparecer a muchos de las propuestas que han mandado de ministros a la Corte, me da vergüenza, o sea, me da escozor, me da pena. Yo no he visto una disertación jurídica así profunda, no. De pronto a mí me tocó ver a una ministra, que alguien presentado con una ministra dando gracias a sus papás, qué bueno que la formaron. Entonces, ¿a mí qué me interesa eso? Al pueblo, ¿qué le interesa que le hayan formado sus papás? Al pueblo, a los ciudadanos, lo que nos interesa es que esa señora que va a ser ministra o ministro, que va a ser ministro, tenga los conocimientos y tenga algo que la señora acaba de decir que es muy importante, que sepa darnos justicia, y para que sepa dándonos justicia debe tener un compromiso con la República, tiene que tener un compromiso con el interés público, no con el interés privado. El problema de nuestros jueces es que nuestros jueces tienen un compromiso con el interés privado, porque nos hemos comido un paradigma durante muchos años de la imparcialidad de la ley o de la imparcialidad de los jueces.